Buenas tardes. Para esta semana 4, continúo con la línea de investigación que son los mercados bursátiles. Esta semana el artículo es el impacto del petróleo y los mercados globales en la predictibilidad de la bolsa saudita, un enfoque de aprendizaje automático. El artículo investiga cómo los precios del petróleo y el desempeño de los mercados bursátiles globales afectan la capacidad de predecir el comportamiento del mercado de valores de Arabia Saudita. Para ello, utiliza un enfoque novedoso basado en el aprendizaje automático, que es el Machine Learning, y lo compara con métodos estadísticos tradicionales. Enfrentando el desafío de la predicción, el comportamiento del mercado de valores es un desafío complejo, ya que depende de múltiples factores internos y externos. Este estudio se centra en dos factores claves: los precios del petróleo y el desempeño de seis mercados bursátiles internacionales importantes, que son Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido, Francia y Alemania. Arabia Saudita depende en gran medida de las exportaciones del petróleo, por lo que los precios del petróleo influyen significativamente en su economía y su mercado de valores. Las técnicas de aprendizaje automático y como las redes neuronales artificiales son herramientas poderosas para analizar grandes conjuntos de datos financieros e identificar patrones complejos. El estudio analiza el periodo previo y posterior al colapso del precio del petróleo en el 2006. Antes de ese evento, el precio del petróleo tenía una influencia relativa menor en la bolsa saudita. Sin embargo, tras la caída, el petróleo se convirtió en el factor determinante para el mercado bursátil saudita. Esto resalta la fuerte dependencia histórica de la economía de Arabia Saudita en la producción petrolera. Este hallazgo cobra especial relevancia en el contexto de la Visión 2030, un plan de diversificación económica del país para reducir su vulnerabilidad a las fluctuaciones del precio del petróleo. La metodología de este estudio emplea 5 técnicas de aprendizaje automático diferentes para predecir el rendimiento del mercado bursátil saudita. Se compara su desempeño con un método estadístico tradicional llamado método de momentos generalizados, que es GMM. Los investigadores analizan dos periodos distintos: antes y después del colapso del precio del petróleo en el 2006. Ese evento tuvo un impacto significativo en la economía global y el mercado bursátil saudita. Los resultados revelan que antes del colapso, los precios del petróleo tenían una influencia relativamente menor en el mercado bursátil saudita. En ese momento, los mercados bursátiles de Reino Unido y Japón fueron los factores externos más influyentes. Sin embargo, tras el colapso, el petróleo se convirtió en el factor más determinante para la predicción del mercado bursátil saudita. Esto subraya la creciente dependencia de la economía saudita de las fluctuaciones del precio del petróleo. La influencia del mercado bursátil chino también aumentó significativamente después del colapso, superando a la del Reino Unido. Esto puede deberse al creciente comercio entre China y Arabia Saudita, así como las inversiones sauditas en el mercado chino. Las implicaciones para los inversionistas y los responsables políticos. Los hallazgos del estudio tienen implicaciones tanto para los inversores en la bolsa saudita como para los responsables políticos del país. ¿Cuáles son esas implicaciones para los inversores? Comprender la influencia dominante del petróleo y la creciente importancia del mercado bursátil chino permite tomar las decisiones de inversores más formados. A nivel político, el estudio subraya la necesidad de continuar con los esfuerzos de diversificación económica establecidos en la Visión 2030. Asimismo, fortalecen los lazos económicos con mercados emergentes como China. Pueden contribuir a la estabilidad y el crecimiento sostenible de la economía saudita. ¿Cuáles serían las futuras líneas de investigación? El uso de técnicas de aprendizaje automático ofrece una ventaja
sobre los métodos tradicionales al permitir el análisis de conjunto de datos complejos y la identificación de los patrones no lineales. La investigación futura podría incorporar factores adicionales que afecten el mercado bursátil saudita, como la política interna y los acontecimientos geopolíticos regionales. Sería interesante analizar cómo las diferentes técnicas de aprendizaje automático se comparan entre sí en términos precisos y robustos. Bueno, eso sí optó por la semana número 4. Feliz tarde.